y vamos a ver cómo se mezclan los números imaginarios que estamos viendo con los números reales. Así que vamos a poner acá como título. ¿Se ve bien? ¿Estoy grabando? Sí. Números complejos. Entonces, para recordarles un poquito qué fue lo que estábamos haciendo las sesiones pasadas, lo que habíamos determinado es que teníamos un tipo de números, por ejemplo, un número como este, la raíz cuadrada de menos 4, que no estaba presente dentro de los números reales, porque los números que sospechábamos que podía ser, por ejemplo, menos 2, no correspondía a la raíz de menos 4. O sea, esto no es menos 2 porque menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 y eso me va a dar 4 positivo. Así que no se cumplía la definición de qué es una raíz cuadrada. Ahí está mejor el tamaño. Entonces, habíamos dicho que podíamos usar las propiedades de las raíces para separar esto en dos partes. En la raíz de menos 1, y es el menos 1 el que se lleva el signo negativo, y la raíz de 4. Y la raíz de 4 ya la sabemos calcular, es 2, y este numerito de acá, esta raíz de menos 1, que es lo más extraño, y seguramente lo más extraño que ustedes van a ver en matemáticas en toda la vida, a eso le llamamos una cantidad i. Y eso es, este número i es la unidad imaginaria. ¿Por qué se le llama así unidad imaginaria? Porque así como el número 1 es la unidad básica de los números reales, que son todos los números que podemos poner en la recta numérica, en la recta numérica los números van separados de uno en uno, este i es la unidad imaginaria porque es la unidad base de los números imaginarios. Bien. Entonces, este i cumple con la propiedad única que i al cuadrado es igual a menos 1. Esa es la definición de esta unidad i. Como i al cuadrado es igual a menos 1, entonces i es la raíz de menos 1. Y esa es la definición. Entonces hoy vamos a estudiar cómo se puede mezclar esto con los números reales, por ejemplo. ¿Bien? Súper. Esto es entonces un repaso breve de lo que hicimos la semana pasada. ¿Dudas con respecto a esto? Si es que las tienen, escríbalas en el chat o pueden activar su correo para hablar. Activar su micrófono. Sí, creo que dije activar su correo. Nada que ver. Ya, entonces, vamos a ver cómo es que eso se puede mezclar con otros números o qué otras operaciones se les pueden hacer. Ustedes pueden tratar este número para todos los efectos prácticos como si fuera una X en una ecuación. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que no se va a mezclar con los números. Por ejemplo, ustedes si es que tienen, vamos a anotarlo un poco más acá, se pueden mezclar con otras i. ¿A qué me refiero? Si es que ustedes tienen i más i más i va a ser entonces 2 veces i. O sea, se pueden sumar. Se pueden restar. Si tienen 4i menos 2i, el resultado va a ser 2i también. Entonces, como pueden ver, funcionan o pueden operar de manera similar a como lo hacemos con las x. Bien, en las x, en las ecuaciones tenemos x más x, 2x, 4x menos 2x va a ser 2x, aquí también 4i menos 2i va a ser 2i. Se pueden multiplicar, por ejemplo, si tienen i por i, el resultado va a ser i al cuadrado, y al cuadrado ustedes saben cuánto es, bien, va a ser menos 1. Y también se pueden dividir. Si tienen 4i dividido en i, se cancelan y el resultado va a ser 4. Entonces las operaciones básicas sirven
para este numerito. Y las cumple, ¿bien? Lo que no va a ser tan obvio, pero en este sentido también el i opera como si fuera una x, es que ocurre si es que lo intentamos juntar con otros números, ¿bien? Por ejemplo, ¿cuánto es 4 más i? Bien, si es que alguien tiene una idea, que la ponga en el chat por mientras, ¿bien? ¿Cuánto creen que es 4 más i? ¿Se le podrá hacer algo más? Veremos. Denme un momento. Cool. Aquí tengo dos mensajes con supuestas respuestas. Una dice, supongo que no se puede sumar porque el 4 no tiene una i, y el otro dice, se pasa el 4 a raíz. De los cuales el primero está correcto, ¿ok? Muy bien, Max. Esto no se puede sumar. Así que un número como este se queda así como está. Y este es un número bien extraño, ¿ok? Porque tiene una parte real, que voy a marcarla con rojito. Ya el rojo apenas se diferencia del rosado. Voy a borrar la caja grande alrededor. Tiene una parte real en rojo y en morado tiene una parte imaginaria. Entonces, cualquier cantidad que tenga una parte, un número real, o sea, un número sin i, y una parte imaginaria que tenga un número con i, recibe el nombre de número complejo. Entonces, cualquier número que tenga esta parte real, que en este caso es un 4, y esta parte imaginaria, que en este caso es la i, recibe el nombre de número complejo. Así entonces ustedes pueden combinar por medio de suma o resta cualquier número real y cualquier cantidad imaginaria que a ustedes se les ocurra para formar un número complejo. Bien, entonces ejemplos de números imaginarios son 4 más i, por ejemplo, 3 menos 2i, también sería un número complejo, 8 más 7i partido en 2, o cosas más raras como la raíz de 120 menos pi por i. Todos esos son números complejos porque tienen una parte real y otra parte imaginaria. Bien. Súper. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer con estas cantidades, con los números complejos. ¿Dudas hasta el momento? Por favor, aprovechen de preguntar. No hemos hecho ninguna operación hasta el momento, porque como dijimos, esto es como se escribe un número complejo. Esto no representa una operación en sí porque los números no se pueden combinar. Voy a por mientras borrar este lado de acá en caso de que ustedes tengan. Vamos a ver entonces qué pasa en los casos de las operaciones básicas de números complejos, suma y resta de dos números complejos. Se suman o restan la parte real con real y la parte imaginaria con imaginaria, como vamos a ver en algunos ejemplos. Bien, un compañero tiene una pregunta aquí, dice, si la raíz de un número es imaginaria y hago una operación con otro número imaginario, ¿es un número complejo o no? Sí. Un número, por mucho que tenga parte real 0, igual se le puede considerar número complejo. Bien, por mucho que sea suma, resta, multiplicación o división, cualquiera de las dos operaciones igual se les considera números complejos. Ya vamos a ver cómo se ubican estos dentro de nuestros conjuntos de números. Ya, entonces vamos a ver una resta de números complejos. Le voy a pedir a, por favor,
vamos a hacer participar a gente que no suele participar mucho y intentando tirarle el ánimo para arriba. Cristóbal Moya, me gustaría que Cristóbal Moya por medio del chat o por medio del micrófono me dijera algún número complejo, ¿bien? O sea, que tenga parte real y parte imaginaria y que no sea de estos que están acá anotados en la pizarra. O sea, que invente uno. Ya, muy bien. Cristóbal dice 5i, pero eso no es un número complejo completo. Esperamos que tenga una parte real y parte imaginaria, como le había dicho. Número complejo con parte real y con parte imaginaria distinta de 0. ¿Cómo? Pregunta su compañero. Me refiero a un número complejo con parte real distinta de 0 y con parte imaginaria distinta de 0. O sea, que ambas existan. Que no sea solamente una de las dos partes. Bien, Cristóbal dice que no sabe. ¿Alguien más que se atreva a decir un número complejo o dos para hacer este ejemplo? Me lo pueden enviar por el chat, por favor. ¿Por qué lo que dijo su compañero está incompleto? Todo esto porque aquí está solamente la parte imaginaria y yo espero que me digan uno que tenga la parte real y la parte imaginaria. Bien. Correcto, Alonso aquí pregunta, ¿es como una suma? Sí, puede ser una suma o una resta porque cualquiera de los dos puede ser positivo o negativo. Bien, de hecho yo creo que eso me faltó aquí en este ejemplo, el número de adelante también puede ser negativo. Por ejemplo, menos 8 más 7i partido en 2. Siempre un número complejo completo, como los que les estoy pidiendo ahora, va a tener las dos partes, ¿bien? La parte positiva, o sea, la parte real sin el i y la parte imaginaria con el i. Entonces, aquí les voy a dar otro ejemplo, digamos que uno de ellos va a ser 3 más 5i. Bien, ese va a ser mi número complejo 1. Y voy a tener otro número complejo que va a ser menos 8 menos 2i. Bien, esos son nuevamente dos ejemplos de números complejos. Y estos numeritos, por lo general, se denotan, o eso quiere decir que se escriben con la letra Z, que puede causar un poco de confusión, porque si ustedes recuerdan, la letra Z está reservada para los números enteros. Bien, pero eso es como un conjunto, no como un número. Bien, aquí queremos decir que este número complejo 1 es este y este número complejo 2, por eso es Z1 y Z2, esto de acá. Y esa es la notación típica que ustedes van a encontrar en páginas de internet, en algunos libros, también en su libro de matemáticas, en el libro de la asignatura. Entonces vamos a ver la suma, ¿bien? ¿Cuánto es el número Z1 más el Z2? Y bueno, los vamos a anotar. Acá va a ser 3 más 5i más, y vamos a poner el segundo en paréntesis porque tenemos signos negativos. Bien, el más de afuera del paréntesis no va a cambiar los signos de adentro, así que van a quedar negativos. Ya, y aquí, ¿qué podemos hacer? En base a lo que les dije recién, no se pueden mezclar partes reales con partes imaginarias, pero lo que sí podemos hacer es mezclar parte real con real y parte imaginaria con imaginaria. Entonces, voy a usar el mismo color que está acá abajo. La parte real se puede mezclar con parte real y la parte imaginaria se puede mezclar con parte imaginaria. Entonces, si reordenamos esto, nos va a quedar así. 3 menos 8 para la parte real y para la parte imaginaria me va a quedar 5i menos 2, y ese 2 parece una z, debería ser un 2. Ahí queda un poco más estilizado. Y entonces ahora pasamos a hacer la operación en cada una de estas partes.
En la parte real el 3 menos 8. Y en la parte imaginaria el 5i menos 2i. 3 menos 8 es 5 negativo, menos 5, y 5i menos 2i es 3i positivo, así que la suma de estos dos nos va a dar eso. Menos 5 más 3i, lo que entonces termina esta operación. Bien. Sumar estos dos números complejos. Y en donde, si ustedes se fijan, se cumple que se suman o restan, dependiendo de lo que esté ocurriendo en el ejercicio, la parte real con la real, menos 3 con menos 8, y la parte imaginaria con la imaginaria, más 5 menos 2i. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Por favor, aprovechen de preguntar ahora. Ya, bien, entonces asumo que esto quedó súper claro y lo podemos preguntar en una prueba y les va a ir súper bien porque no hicieron ninguna pregunta. Vamos a continuar entonces. Aquí hay una. Excelente. Como una ecuación, en eso si me perdí en cómo identificar un número complejo. ¿Cómo sé que es un número complejo? Excelente. Muy bien. Primero, ¿es como una ecuación? Sí, porque se juntan los términos semejantes. Bien, y en este caso los términos semejantes son de dos tipos. Los que no tienen i, que son las partes reales, y los que sí tienen i, que son las partes imaginarias. Esta de acá. Bien, ¿cómo se identifica que es un número complejo? Por lo general va a tener, y todos los números complejos que vamos a trabajar, son los que van a tener una parte sin i y una parte con i. Todos esos son números complejos. Ese, y también este resultado de acá son números complejos. Y siempre, o por lo general, perdón, se va a escribir la parte sin i primero y la parte con i después. Súper. Entonces veamos qué es lo que ocurre con la resta. Bien, les voy a dar unos minutos para que ustedes la desarrollen. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de hacer la suma de estos dos, hacemos la resta? Bien, o sea, Z1 menos Z2, y la voy a anotar acá para guiarles un poquito más el proceso. Eso significaría anotar 3 más 5i menos 8 menos 2i. Ahí ustedes tienen que tener ojo en qué es lo que le ocurre a esta operación cuando tenemos un signo negativo fuera del paréntesis, cómo va a afectar esos signos de adentro y cómo sigue después. Bien, les doy entonces unos minutos para que la desarrollen. En caso de que tengan alguna duda, me escriben por el chat o activen el micrófono. Bien, realizando este ejercicio. En este caso, entonces, el signo negativo de acá va a cambiar los signos dentro del paréntesis. 3 más 5i se mantiene sin modificarse, pero en cambio aquí tenemos menos 8, o sea, se va a transformar en más 8, y tenemos menos 2i, que se va a transformar en más 2i positivo, y en este caso entonces las operaciones van a hacerse directamente como suma. No vamos a saltar la parte del reordenar, vamos a juntar al tiro las partes reales con las reales. 3 más 8 me va a dar 11, y 5i más 2i va a dar 7i, con lo que entonces termina el ejercicio. Así que muy bien, Silvana, que había mandado la respuesta por el chat, que era 11 más 7i. Bien, coméntame entonces si es que habían llegado exactamente lo mismo o si iban por buen camino o no, o si no entendieron algo para aprovechar de responderlo. Entonces, ahora ejercicios que están propuestos para que ustedes los desarrollen en este ratito, y en unos 6 a 7 minutos más yo les voy a dar la respuesta. El primero es 3 más 2i más, paréntesis, 5 menos 3i. El segundo es 5 más 7i menos, paréntesis, 5 menos 7i. El tercero es 1 más i más, paréntesis, 3 menos i más, paréntesis, 2 más i. Y aquí un desafío que no les he dicho cómo se resuelve, pero por lo mismo es un desafío, quizá a ustedes se les ocurra, y es para que se vayan haciendo una idea de qué es lo que se puede hacer. 5 por paréntesis 3 menos i. Bien, entonces les doy unos 6 a 7 minutos para que los desarrollen y luego vemos si es que iban bien o no. A medida que vayan obteniendo los resultados, me los envían por el chat. El resultado del primer ejercicio por el chat estaban bien, solamente quise, felicitar entonces a Tomás Bravo, a María Jesús, que estaban bien. Silvana lamentablemente había equivocado muy probablemente en algo, en la suma. ¿Qué dice el primer ejercicio? Dice 3 más 2i, y vamos a sacar al tiro el paréntesis, el signo más de afuera no cambia nada,
más 5 menos 3i, así que hacemos 3 más 5, que nos va a dar 8, y más 2 menos 3 menos 1, y el resultado del primero entonces es 8 menos i. Bien, avísenme si es que habían llegado a lo mismo o no, quienes no habían mandado sus respuestas previamente por el chat. Ese es el resultado del primero. En el segundo tenemos una resta, así que vamos a tener 5 más 7i menos, y el menos nos va a cambiar los signos de adentro. Va a dejar el 5 que estaba positivo restando, así que va a quedar menos 5, y el 7i que estaba negativo sumando. Así que tenemos 5 menos 5, que se eliminan, nos va a dar 0, y 7 más 7, 14i. O como lo pusieron ustedes, 0 más 14i, ambas están bien. ¿Ok? O sea, 14i o 0 más 14i va a estar bien. Finalmente, tenemos la última donde son puras sumas, así que podemos borrar todos los paréntesis. 3 menos i más 2 más i. Aquí vamos a hacer lo mismo que antes, solamente que juntamos al tiro las tres partes reales y las tres partes imaginarias. O pueden hacerlo a pares, como ustedes prefieran. Hacer primero la suma de los dos primeros y después eso sumarlo con el tercero. 1 más 3 más 2 es 6. Y aquí tenemos más i menos i, que se eliminan entre sí, y luego vamos a tener un más i al final, que eso nos va a dar entonces 6 más i. Súper, muy, muy, muy bien, excelente. Entonces, esos fueron los resultados de los tres primeros ejercicios. El resultado del desafío, me llegaron algunas respuestas correctas, que es efectivamente 15 menos 5i. Bien, pueden ustedes haber tenido esa tincada porque, como les había dicho, se hacía lo mismo que se hacían las ecuaciones. Bien, en las ecuaciones cuando ustedes tienen un número multiplicando por un paréntesis, ese número multiplica a los dos, pero eso lo vamos a ver más en detalle mañana. Otro desafío que ustedes pueden intentar resolver es qué pasa cuando ustedes van a tener, perdón, lo dibujé muy mal, 2 más i, sigue quedando feo eso, por 4 menos 2i. Algo como eso, ¿bien? Perdón, voy a cambiar el número porque si no van a pasar cosas raras. Ahí sí. 2 más i por 3 menos 2i, que es la multiplicación de números complejos, que es una de las cosas que vamos a ver mañana. ¿Bien? Súper. Jóvenes, entonces, importante de entender el día de hoy cómo se opera con números complejos, que son estas cantidades que tienen una parte real y una parte imaginaria. Vimos en detalle hoy cómo hacer sumas y restas, y vimos que era similar a lo que ocurría con términos semejantes en una ecuación. Así que qué bueno que su compañera Milenia, dijo que podía establecerse esa analogía. Así que súper, muy bien, muchas gracias por eso. Les recuerdo que para la clase de mañana de física lo que vamos a hacer es que vamos a usar como hora de consejo de curso para que conversemos algunas de las inquietudes que ustedes tengan como curso, así que pónganse de acuerdo con qué es lo que quieren hablar. Bien, no va a ser una instancia para que perdamos la hora de física ni nada de eso, sino que la idea es aprovecharla hablando de qué cosas podemos conversar como curso. Muy bien, súper. Esos jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho. A la gente del electivo nos vemos un ratito más, y la gente que no está en el electivo nos vemos mañana, entonces tempranito, a las 8:50. Chaito, que estén muy bien.